Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras ofrece hoy un complicado mosaico social, político y económico, cuya única vertiente de salida es el entendimiento y la clara precisión de sus componentes en decisiones a tomar en esos ámbitos de la vida nacional. Desacuerdos en el legislativo por los nuevos organismos electorales, discrepancias con el Partido Libre, que se declaró en insurrección legislativa, malestar en gremios por transformaciones no consensuadas que derivaron a saqueos y destrucción de negocios, crisis financiera en la estatal eléctrica que asciende a más de 50,000 millones de lempiras, que pesa en la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una percepción de la criminalidad que no da tregua al Estado ni a la sociedad. En fin, los problemas nacionales son tantos y complejos que el país requiere hacer un alto para observar un tanto más el horizonte y asumir las medidas posibles que lo alejen del abismo al que parece dirigirse, como advierten personeros de la empresa privada. Bloqueo al aeropuerto Toncontín, saqueo de negocios en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tocoa y Choluteca, destrucción de contenedores de la transnacional Dole con productos agrícolas en Colón, quema del portón de acceso de la Embajada de Estados Unidos por segunda vez en la historia nacional, son escenarios de ese mosaico nacional que impactan a los ojos del mundo. En este momento, 5 temas, al menos, como la solución a la crisis educativa y de salud, enmiendas político-electorales por aprobarse, rectificaciones a un muy cuestionado Código Penal y la lucha contra la corrupción en el país dominan el debate nacional. Tras varias peripecias, el gobierno está por lograr que en la mesa de diálogo se sienten los principales actores de la crisis en salud y educación, los gremios del magisterio y el Colegio Médico de Honduras, con una agenda que será acortada y con algunos requisitos previos como la designación de un mediador internacional. Son, pese a todo, algunos avances. Las aguas parecen recobrar su nivel en el Congreso Nacional, después que las comisiones legislativas retomaran esta semana discutir dictámenes que darán vida al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral, antes que proceder al nombramiento de sus representantes, que era otro de los entuertos. En materia económica se espera que en el mes de julio se apruebe el acuerdo con la misión del FMI alcanzado en Tegucigalpa, aseguró el coordinador de Gabinete Económico, Marlon Tábora. En mayo anterior, el gobierno y el FMI lograron un acuerdo para una facilidad crediticia combinada de derechos especiales de giro, más conocido como Acuerdo Stand-by y servicio de crédito ampliado de 24 meses por un monto de $311 millones. Más o menos 45 días hábiles después que finalizamos la negociación en Tegucigalpa, debido a que tiene que pasar procesos internos, eso está ocurriendo. Ya estamos en la etapa final, amplió el funcionario. Una dificultad para llegar a ese punto es la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en donde se gestan reformas que garantizan su sostenibilidad, así como crear el espacio fiscal necesario para inversión y gasto social con estabilidad fiscal. En seguridad ciudadana son muchos los esfuerzos que a diario hacen las autoridades: chequeos sorpresivos, destrucción de narcopistas, trabajos de interdicción con Estados Unidos, operaciones de largo alcance contra diferentes formas del delito, en especial sicariato, extorsión, narcotráfico y homicidios. En este último es en el que existen mayores avances, pues se redujo la tasa a menos de 43 víctimas por cada 100,000 ciudadanos. Honduras cerró 2018 con menos de 40 muertes, en 2019 se podría llegar a menos de 35, pero persisten crímenes con saña y un alto grado de impunidad. A la fecha se han producido 31 masacres en el país, con 112 personas asesinadas, a un promedio de una masacre cada 3.9 días, como muestra preocupante que los asesinatos múltiples van en galopante aumento. La más reciente fue el domingo anterior, cuando 3 personas fueron asesinadas en la comunidad de Santiago, municipio de Tela, departamento de Atlántida. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es jueves 6 de junio, es un gusto saludarlo. Tengo a distinguidas personalidades de la vida nacional. Vamos a abordar diferentes temas de lo que está pasando en Honduras. Ayer la doctora Figueroa habló de varios puntos que quiere para sentarse a dialogar, incluyendo un mediador extranjero. Hasta un argentino, dijo la señora.
Creo que hay hondureños bastante capaces, miles de hondureños capaces de poder mediar en ese diálogo. Con todo respeto, le sugiero a la doctora que mejor busque hondureños porque, insisto, un día leí un editorial del ingeniero Carlos Flores, el presidente del país, en el diario La Tribuna, donde decía que él ahí hablaba que solo falta que pongamos un presidente extranjero, que también pidamos que venga por favor un extranjero y se siente en la presidencia. El otro día que iba a jugar la final Olimpia de Motagua, no, entonces traigamos árbitros del extranjero. Eso no puede ser. Creo que los hondureños somos suficientemente capaces para solventar nuestros propios problemas, superar estas dificultades, salir adelante y que el país avance. Bien, saludo primero, aquí está don Moisés Ulloa. Bienvenido, don Moisés. Don Raúl. Gusto saludarlo. Siempre es un gusto estar aquí, estar con tu audiencia y con tan distinguidos invitados en esta mañana. Don Nelson Ávila, ex precandidato de Libertad y Refundación, nos acompaña esta mañana, politólogo nacional. Don Nelson, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, es un honor. Ahí está con nosotros también don Billy Joya Amendola, que recientemente tomó la determinación de retirarse del Partido Nacional. Él va a buscar formar un partido por Honduras, ¿verdad, don Billy? Bienvenido. Gracias, Raúl. Un placer estar con Moisés y con Nelson esta mañana aquí en tu programa, La Entrevista. Bien, don Nelson, ¿qué lectura podemos hacer de la realidad actual del país? ¿Cuál es la lectura en su visión? ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Primer punto, se reafirma que fue un error histórico el golpe de Estado, como es un error histórico el haber violentado la Constitución de la República tantas veces y permitido la reelección a Honduras, al punto que ya se van a cumplir 10 años de ese golpe de Estado y estamos en la peor crisis política, económica y social. Voy a dar 3 características. La primera, ¿por qué es una profunda crisis política? Bueno, es una profunda crisis política porque todos los días en realidad tenemos todo menos paz. Todos los días salen infinidad de información, de asesinatos. Cuando usted ve esas cosas, esa toma que está ahí, no quites la toma, por favor, la que tenías. No la vi, soy miope, así que... Esas tomas, Sí. si lo ve alguien en el extranjero, dice, está en guerra Honduras. Así es. No estamos Así en es. guerra. Completamente, o sea, en teoría no estamos en guerra, pero en realidad estamos en una guerra política, una guerra económica. ¿Cuál es la guerra política? Bueno, un enfrentamiento entre ciertos poderes del Estado con gran parte de la sociedad hondureña. Eso no podemos continuar bajo esa perspectiva. Y todo ha comenzado porque se ha impuesto una estrategia militarista a todas luces. En el siglo XXI lo que tiene que imponerse es una estrategia civilizatoria, no una estrategia militarista. En términos sociales, Honduras pasó a ser hace 2 años el país más pobre de toda América Latina y el Caribe. No es Haití. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, es clara con respecto a este tipo de elementos. Estoy dando una caracterización de cada punto. Y con respecto a la crisis económica, le puedo decir, fue un mal negocio para quienes apoyaron o decidieron hacer el golpe de Estado, porque en este momento se está creciendo a la mitad de lo que se había crecido en ese momento. Sobre todo ya desde el 2004 comenzamos a crecer a tasas de aproximadamente el doble de las que tenemos en este momento. Pero el desafío no es crecer, el desafío es construir una sociedad civilizada, una sociedad desarrollada. Eso es perfectamente posible, pero tenemos un serio problema. El problema en este momento es Juan Hernández. Y no es parte del problema, es el problema. Y yo en ese sentido apoyo las declaraciones que se han dado también desde algunos empresarios que no son parásitos del Estado, empresarios desde el norte de Honduras, que se han, sin duda alguna, yo sí creo comprometido con un esfuerzo civilizatorio en Honduras. Y nosotros estamos completamente de acuerdo con eso. No podemos seguir en este tipo de hechos. Eliminemos civilizadamente la causa precisamente del problema y posteriormente entonces reconstruyamos la nación. Ese es un imperativo. Sí, gracias. Le doy la bienvenida antes de dar la palabra a don Billy Joya al abogado Fernando Anduray. Abogado, bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias a Dios por el día que nos ha regalado. Un día lleno de esperanza y con mucho deseo de que nuestra vida mejore sustancialmente. En las manos del Señor, la fuerza espiritual para este día, para todos los hondureños.
Bienvenido, don Fernando. ¿Qué lectura le da a don Billy Joya a lo que está ocurriendo en Honduras? Hoy es 6 de junio. Estamos en el segundo año de mandato de Juan Orlando Hernández Alvarado, de su segundo periodo. Gracias, Raúl. Mire, yo creo que los hondureños tenemos que reconocer que hemos perdido el rumbo del país. Hemos perdido el rumbo del país y el sistema político histórico tradicional no ha sido capaz de suplirnos las 4 necesidades básicas que todo pueblo espera: salud, seguridad, empleo y educación. En este sentido, el pueblo hondureño se cansó. El hartazgo llegó a al máximo nivel de su expresión. Y el pueblo hondureño ya no quiere más promesas. El pueblo hondureño quiere transparencia, el pueblo hondureño quiere rendición de cuentas, el pueblo hondureño quiere verificación ciudadana, el pueblo hondureño no quiere leyes de secretividad en el tema de la administración de los recursos. El gobierno tiene que ser descentralizado con pesos y contrapesos, y la concentración de poderes que en un momento se pudo haber sentido que era la forma más eficiente de gerenciar y avanzar, resulta ser que hoy por hoy ha sido mucho más dañina que el beneficio que hemos recibido. Sin embargo, tenemos otro tipo de problemas. Y escucho yo aquí a don Nelson Ávila decir que el esfuerzo tiene que ser civilizado para reconstruir Honduras. Sin embargo, cada uno de los actores que hoy por hoy está en este escenario lleva agua a su molino. Y yo quiero ver aquí este documento que se llama Revolución o Dictadura, lucha revolucionaria e insurreccional para la toma y construcción del poder por el método de la no violencia. Es una guía, es un documento de libertad, es un documento de libertad y refundación, que voy a leer nada más un párrafo que nos explica y que nos dice, no el contexto general, pero sí parte de lo que está sucediendo. En el Partido Libre tomamos la rebeldía, el desacuerdo político y la insurrección como medio para lograr el poder de la nación, como método de lucha, y la movilización popular, empleando la insurrección, son las nuevas formas de organización para transformar Honduras. O sea que el precepto que nos propone don Nelson Ávila de un esfuerzo civilizado, o sea, tiene atrás de ese discurso, que no lo descalifico y simplemente usted lo ha expresado, tiene una máscara cuando está diciendo que se toma la rebeldía y el desacuerdo político y la insurrección como medio de lucha para lograr el poder. De aquí parto yo en este tema de el desacuerdo político como arma y como herramienta. Por ejemplo, el debate que se ha generado entre el expresidente Zelaya, máximo líder del Partido Libertad y Refundación, y en este caso la doctora Suyapa Figueroa, donde el expresidente Zelaya está manifestando que esa mesa de diálogo va a terminar en fracaso. ¿Por qué? Porque nada que tenga que ver con diálogo, nada que suspenda ese efecto ciudadano que se está viendo en las calles y que esté vinculado a lo que pudiese ser un acuerdo político, es parte de la estrategia de quienes han definido que la toma al poder tiene que ser a través del proceso de la insurrección y a través del proceso de, aunque dice de la no violencia, en el fondo este otro documento dice: los comandos insurreccionales utilizarán como método de lucha la no violencia, pero es imperativo entender que no violento no significa ni pacífico ni pasivo. O sea, lo que no es pacífico ni pasivo es violento. Entonces hay un doble discurso en todo este tema. Yo termino recalcando y diciendo, como hondureños y como ciudadanos, tenemos que entender que hemos perdido el rumbo del país. Y para mí no es simplemente lo fundamental y lo más importante el hecho de decir, váyanse los que se tienen que ir. Está bien, hay un precepto fundamental en todo esto,
y que está basado en el hecho de qué es lo que eventualmente, de conformidad a ley o de conformidad al acontecimiento que se puedan dar, qué es lo que va a sustituir lo que ya está y que es un modelo que ha fracasado a lo largo de 100 años. ¿Por qué razón? Porque cuando en Venezuela fracasó la democracia por la corrupción, por la impunidad y por la politización del sistema, bueno, hubo fiesta en la calle y llegó Hugo Chávez. Hoy por hoy, el sistema que suplantó al que estaba tiene un país rico sometido en una crisis humanitaria, política y social histórica. ¿Qué pasó en Nicaragua? Una dictadura de derecha de 30 años, el somocismo, fue reemplazada por una dictadura de izquierda. Y en ese sentido, la gente volvió a salir a la calle y aplaudió e hizo fiesta. Pili, con todo respeto, ¿por eso usted se retira del Partido Nacional? ¿Por eso que está planteando? Yo lo voy a decir tácitamente. Estoy convencido que los cambios que necesita Honduras no vendrán ni de los líderes ni de los partidos tradicionales, porque el Estado, en función de lo que ha fallado a lo largo de esta historia, ha fracasado. ¿Y qué estamos viendo dentro de ese esquema de politización? Ok, no a la negociación. Sin embargo, cuando a mi partido le conviene esa negociación, por ejemplo, en el Congreso Nacional, entonces sí me puedo asentar con ese que yo opongo y lograr un acuerdo. ¿Por qué? Porque quiero un delegado en el Tribunal Supremo Electoral. Pero cuando hablamos de las reformas de fondo que necesita el sistema electoral, cuando hablamos de las reformas de fondo que necesita el Registro Nacional de las Personas, no hay forma de sentarse. Entonces, mientras sigamos con ese juego histórico, tradicional, de que me siento como me convengo y salgo a la calle cuando no me conviene, o sea, la pregunta que yo hago, y por el pueblo hondureño y por Honduras, ¿cuándo realmente nos vamos a sentar a tomar decisiones trascendentes, alejadas de la politización histórica y tradicional que nos tiene, Nelson, en esta crisis? O sea, es mi apreciación respetuosa, como le digo, porque no se trata de descalificar a nadie, pero al final este debate no es entre nosotros. Detrás de estas cámaras hay cientos de miles de hondureños que nos están viendo y el pueblo hondureño ya despertó. El pueblo hondureño no es tonto y el pueblo hondureño está cansado de la politización. ¿Y qué significa politización? Partidización, más bien. Y también partidización, correctamente. ¿Qué significa eso? Que las decisiones más trascendentes, históricas de Honduras, se toman en función de la próxima elección, se toman en función de los intereses partidarios, se toman en función de los intereses de grupos y hasta de los intereses personales. Eso es lo que nos tiene en esta crisis al borde de una explosión social. Gracias, Pili. Moisés, tu lectura de la realidad que está viviendo nuestro querido país. Muy interesante los dos comentarios que hemos escuchado. Yo le quiero decir a los televidentes y al pueblo de Honduras que estamos en un momento histórico. Y en un momento histórico en donde verdaderamente se levanta un despertar ciudadano que se expresa en las calles. No se dejen engañar que lo que están en la calle no se trata de un partido político. Así es. Mucho menos se trata de una ideología. Se trata de una lucha profunda, correcta, justa, por una Honduras digna. Y esa lucha está siendo encabezada por los ciudadanos de este país, por las mujeres y hombres valientes y honestos que han dicho un basta ya. Basta a la corrupción, basta al abuso de poder, basta a todos los esquemas que realmente nos tienen hundido en una gran pobreza. La deuda actual de Honduras anda cerca de los 16,000 millones de dólares. Con esa cantidad pudimos haber transformado nuestro país. Podemos tener en este momento niños que se puedan sentar en aulas de primer nivel, no en una piedra o en el suelo. Podemos tener salud, no miles de compatriotas muriendo en los hospitales. ¿Y saben qué? A veces llenamos los foros y escuchamos incluso a las mismas vocerías hablar y repetir como parte de una propaganda, simplemente de un régimen que está colocado
por las armas y que está colocado por el fraude y el abuso. Pero cuando caminamos en las calles y cuando escuchamos esa voluntad genuina del pueblo, nos enteramos verdaderamente cuál es el futuro inmediato de este país. Y el futuro inmediato de este país es el reclamo genuino de la gente. De eso se trata. Y hoy lo que encontramos, para decirlo en pocas palabras, es precisamente ese despertar. Esa primavera que tanto hemos esperado de Honduras, en donde el ciudadano por primera vez reclama lo que le pertenece y dice basta ya de la política tradicional, basta ya del abuso y empecemos a implementar un Honduras que todos merecemos. Bien, don Fernando. Gracias, Raúl. Saludos a licenciado Ávila, mi amigo, compatriota, ex correligionario Billy Joya, con mucho cariño, mucho respeto. Gracias, Fernando. A Moisés también, tu saludo. Por supuesto a ti, Raúl. ¿Verdad? Y felicidades por tu Motagua. Gracias. Perdimos los Olimpias. Les digo así, antes de discutir esto, yo creo que los olimpistas debemos reconocer que la casta de campeón del Olimpia se la llevó Ferrari a la tumba. Ya no tenemos casta de campeones, hay que construirla. Bien, estamos viviendo momentos en el país que se muestran propicios para que se haga cualquier cantidad de construcciones políticas, económicas, filosóficas, de diferentes aspectos multidisciplinarios, para tratar de entender qué es lo que pasa, porque una de las cosas que tiene Honduras es que aquí cada quien tiene su verdad. Muy poco acuerdo, muy poco consenso. Yo oigo expresiones, por ejemplo, como que la democracia ha fracasado, el país está fracasado, es un narcoestado, la clase política no sirve. Y después dicen, es que el país perdió el rumbo. Entonces, ¿cuál rumbo perdió? ¿Cuál rumbo perdió? ¿Cuándo ha tenido rumbo el país? ¿De qué gran acuerdo nacional o qué de gran consenso nacional, de qué año, de qué época estamos hablando que se perdió? Yo creo que el problema de los hondureños está en que no se han podido construir acuerdos, no se han podido construir entendimientos que deben ser propios de una democracia que funciona bien. Porque en el Estado de Derecho el propósito es la búsqueda del bien común. Y con el sistema de la representación mayoritaria que nos da la democracia y la representatividad que está en la Constitución, deberíamos haber tenido ya un sistema por medio del cual los intereses del pueblo están protegidos y la búsqueda del bienestar económico, político y social de la población debería estar bien definida. No deberíamos estar hoy discutiendo quién es corrupto y quién no es corrupto. Si la Corte Suprema de Justicia sigue vendiendo la justicia o está encontrando justicia. Si en el gobierno de la República hay un gobierno de integración nacional o están los de un partido, que es irónico. Juan Orlando hace lo que quiere, es un dictador, pero en la calle andan los sindicatos de empleados públicos. Ahí está el sindicato del Infope, que el sindicato del INSEP, que los sindicatos del Seguro Social, que los sindicatos de salud, que los empleados públicos sindicalizados en la calle. Pero el gobierno es un dictador. Una cantidad de contradicciones enormes que se presentan que no tienen nada que ver realmente con el esfuerzo que debemos hacer los hondureños para que el país mejore. Este instante tiene a médicos y a maestros haciendo planteamientos reclamando un derecho de participar en las decisiones que tienen que ver con sus gremios. Estratégica y políticamente están unificados. Y desde afuera alguien vio y dijo, hoy sí, esto lo hacemos estallar.
y contaminaron toda la discusión del asunto, al grado de que hoy hay políticos aquí que dicen que no, que esa es una lucha de libre, y otros que dicen que no, que es una lucha popular, esencial. Unos que dicen que las manifestaciones son para sacar a Juan Orlando del poder, porque Mel no lo quiere tener ahí, y otros que dicen que es una lucha esencialmente gremial, solo por la educación y solo por la salud. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad en todo esto? Cada quien expresa conforme a sus criterios políticos, a sus intereses particulares. ¿Dónde está la mayoría del pueblo hondureño? ¿Está trabajando o anda tirando piedras en las calles? Pequeños grupos de 10, 15, 20 muchachos se toman calles, le prenden fuego, ponen las cámaras de televisión en los noticieros, el país está incendiado. ¿Será cierto eso? Pues estamos viviendo los efectos mediáticos de una planificación estratégica que tiene que ver con la rebeldía, el desacuerdo político, la insurrección, que son los propósitos fundamentales de Libre en todo esto. Yo sí creo que mientras unos están tratando de construir en el diálogo ya sentados, otros están tratando de evitar que se dé el diálogo en el país. ¿Quiénes? Libre, hombre. Ya está Mel convocando para mañana a las 11 de la mañana, Libre, a ver cómo hacen para detener ese arreglo político, cómo hacen para detener ese diálogo, cómo hacen para evitar que vuelva a fracasar lo que él había intentado. Porque en el estallido social que produciría la revuelta de profesores y maestros, Libre había fijado su esperanza de que hoy sí votaban al dictador. ¿Sabes lo que pasa, Raúl? Déjeme, Moisés. Lo que pasa, Raúl, es que el tiempo también. Es que Fernando comete, como parte de la vocería del régimen, comete dos errores inmensos. El primer error es pensar que esta lucha es gremial. Ese es otro, y el segundo error partidario. Es correcto. Y el segundo error es aplaudirle al dictador. Sí. Esos son los dos grandes errores de Fernando Anduray. Y te diré dónde está la mayoría del pueblo. 67% del pueblo está en la pobreza. Así es. Pobreza creada por ustedes, porque tienen 10 años de estar en el gobierno. Así es. Entonces no vengan a decir de que la mayoría del pueblo está trabajando, porque la mayoría del pueblo lo que está es muriendo de hambre. Eso es lo que está. Qué equivocación histórica le que acaba de cometer este Yo diría que la discúlpeme, usted ya habló bastante. Ustedes la han acentuado. El enorme problema. Pero aquí estoy 3-1, doctor. Tengo derecho a hablar un poquito más. 3-1 no. Sí, claro. Usted siempre... Moisés no es nacionalista, es oposición definida. Ajá, usted es oposición definida. Billy ahora está en oposición. Y Raúl, por de chascada también. No te metas conmigo. No te metas conmigo. Oye, está tranquilo. No se sienta víctima, porque esa es la lógica, de que no puede enfrentar mediante la realidad concreta. La víctima de estas cosas es el pueblo. El problema de Anduray, Nelson, es que sale a la calle y el 90% está en contra de él también. Ese es el problema. No es Ese es el problema de Anduray. No es cierto. Además, yo voy a cualquier lado, a cualquier supermercado, me saludan 20 personas, yo no grito afuera. Toda la solidaridad. Vamos juntos al mercado ahorita, Anduray. Salgamos del programa y vamos juntos al mercado a ver qué es lo que te gritan. Así es. Ese es el problema de no leer la historia. Y vea, por ejemplo, vea cómo compara el hecho de que haya manifestaciones en las calles con la existencia de una no dictadura. Fernando Anduray, Hitler. En una dictadura donde cree que estaría Mercedes ahorita. Claro que sí, si Hitler tenía sectores sociales en contra de él. ¿Dónde estaría Mercedes en una dictadura ahorita? Y segundo punto. Estaría preso, hombre. Y segundo punto, le diría, vea, sobre eso es discutible. Yo dije al inicio que aprovechaba más bien esto para felicitar a la doctora Suyapa Figueroa. Correcto. Y a todo su grupo porque logró una enorme victoria. Mujer valiente. Mujer valiente. Y que yo lamento que alguna gente que pierde la perspectiva dentro de mi partido, más bien entra a algunos criterios divisionistas, que es lamentable. Y yo, lo único que me preocupa también es la seguridad de la doctora Figueroa y todo lo que significa. Cuando yo hablo de la doctora Figueroa es todo el equipo de médicos, maestros,
Pero no se les olvide que esto no fue una lucha de médicos y maestros, fue una lucha del pueblo por un derecho fundamental. Hay 2 derechos fundamentales en la vida. No se puede vivir sin educación y sin salud, es elemental. Correcto. Segundo punto, aquí veo yo cómo se desnaturaliza y parece que hay un desconocimiento de la Constitución de la República. El artículo 3 y el artículo 4 hablan del derecho a la insurrección del pueblo. Entonces no sé por qué esa categoría que es constitucional. Usted es profesor de Derecho Constitucional, ya se la voy a Anduray. explicar porque Perfecto. está totalmente equivocado. No, es que yo le voy a decir, ¿usted se acuerda, ¿se acuerda usted cómo nos conocimos con usted? Insurrección. ¿Se acuerda cómo nos conocimos? La insurrección. Les voy a contar ahorita cómo nos conocimos con el señor Anduray. Yo era dirigente y era candidato a presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas. Y el señor Anduray era de Derecho. Y ellos siempre acostumbraban llegar armados a la Facultad de Ciencias Económicas para evitar exactamente que hubiese democracia en todas las elecciones, y llegaban armados. Entonces, yo ahorita lo escucho. ¿Alguna vez, perdón. ¿Me vio a mí armado? Yo le voy a decir, usted andaba con gente armada. No, pero ¿me vio a mí armado alguna vez? ¿Usted andaba con gente armada? No, dígame si me vio armado a mí. Gente armada. Y yo le voy a decir. Porque ahorita están de moda las demandas por difamación. Señor Raúl, no, permítame. ¿Me vio armado alguna vez? Le dije que usted ha andado con gente armada, que es diferente. ¿Okay? Ahora, si usted quiere escuchar otra cosa para considerarse víctima de todo esto, si usted más bien ha sido parte de lo que dice Moisés. Yo tomo todas las palabras de Moisés como si fuesen mías. O sea, ¿en qué sentido? Le diré, mire, si ustedes no hacen una lectura de la historia y de la coyuntura, van a cometer los mismos errores. Y yo lo voy a ver a usted, así como usted calificó que si Juan Hernández llegaba a ser presidente de Honduras sería el peor error histórico, y ahora lo escucho completamente contrario a esa posición. Ahora, yo le voy a plantear, aquí necesitamos una salida, y la salida pasa inexorablemente por entender que tiene que ser con una amplia alianza política que incorpore a verdaderos ciudadanos, nuevos liderazgos. Este proceso fue muy importante. Este proceso demostró que hay nuevos liderazgos, y me encantó ver esos liderazgos en la mujer, en la juventud. Lo que dice Moisés, en estas luchas de las antorchas, ahí anda infinidad de personas de todas las formas de pensar, de todos los estratos sociales, y ahí andamos juntos. ¿No es cierto? Y no se necesitan ser pagadas y ponerle buses. Así es. Y llevar esas voluntades con extorsiones y amenazas. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay algunos con mentalidad dictatorial que no entienden lo que significa la democracia y se autodenominan políticos. Vea, la política, Raúl, amigo Raúl, yo le traje un libro que yo escribí, ¿verdad?, sobre poder y política. Espero que... No, yo se lo entregué a usted hace como un año, lástima que no lo ha leído entonces, pero lo único que le puedo decir es que los verdaderos pensadores de la política, usted no encuentra ningún pensador de la política que piense en la política como el derecho a apropiarse de la riqueza de una nación. Usted no encontrará ningún pensador de la política que pretenda concebir la política como un poder personal. La política es una ciencia, por eso aquí en Honduras faltan verdaderos políticos. Busca el poder para el bien común, ojo, para el bien común, para transformar sociedades. Hay otros que lo buscan para enriquecerse ellos y todo su grupo. Y eso es lo que tenemos en Honduras. Vea, estamos pasando por un momento serio de legitimidad. Debe reconocer el señor Anduray que ellos representan en este momento un quinto de la población hondureña. Están en minoría. Cuando las minorías gobiernan, el enorme problema es que se vuelven despóticas. Estamos en un régimen despótico. Y sin duda alguna vamos a luchar para destruir esta dictadura. Y es una dictadura porque en realidad todos sabemos cómo ocurrió. Le diré, matemáticamente el Partido Nacional apareció con 500,000 votos de más a lo que históricamente debió haber tenido. ¿Me explico? Primer punto. Segundo punto, aquí se pretende ver, y como muy bien dijo Moisés, el problema como si el problema en estas luchas es libre. Le adelanto, si más bien lo que ocurre exactamente aquí es
cuando alguien no deja que los ciudadanos se expresen, cuando a alguien le molesta porque hay nuevos liderazgos, cuando alguien no es capaz exactamente de ver el momento histórico actual para tratar de contribuir a su solución y en consecuencia crear nuevas posibilidades. Yo, Billy, no me voy a referir al tema de Venezuela y de Nicaragua por una sencilla razón, porque eso serían horas y días para discusión. Y les adelanto, yo hasta hace poco fui el coordinador de los estudios de postdoctorado de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Y lo fui como coordinador también del, miembro de la Comisión Académica del Doctorado de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas en los últimos 15 años. Al punto que, muchas gracias, al punto que he estado en Venezuela en los últimos 15 años, póngale usted 7 años, conozco la situación. Pero entonces no me voy a referir. Hay suficientes problemas en Honduras, si les parece hacemos un evento tanto sobre Nicaragua como por Venezuela, porque también he estado en Nicaragua, ahí hemos desarrollado programas de doctorado en la Universidad Autónoma de Nicaragua, y entonces conocemos ambas situaciones. Pero bien, Honduras, fíjese Raúl, le voy a anticipar aquí, tenemos 3 problemas. Espero que los militares no se vayan a prestar para, creyendo generar legitimidad, como lo hizo Adolfo Hitler invadiendo Polonia, para elevar el sentimiento nacional después de haber perdido la Primera Guerra Mundial frente a Francia y a otros países. Entonces que los militares no vayan a prestar a hacer una invasión, entre comillas, para hablar sobre la Isla Conejo, etcétera, etcétera, aprovechando también los problemas que, en forma muy correcta, el actual presidente de El Salvador planteó desde un momento. Él no lo está acusando, él está diciendo lo que viene desde el exterior. Y entonces que vayan a pretender crear condiciones para un enfrentamiento en fronteras para generarse legitimidad, eso lo han hecho muchos dictadores en la historia. Ese es uno de los puntos que tenemos que ver. El segundo punto es que aquí en Honduras nosotros sabemos que hay algunos que ya se han puesto de acuerdo para generar una constituyente derivada, ojo, la conversión del Congreso en constituyente, cuyo objetivo es, entre ellos, perdonarse los pecados. ¿Me explico? Perdonarse los pecados, que son muchos, de lavado de activos, corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en función de ello, también permitir la reelección para que algunos que han sido presidentes puedan ser nuevamente candidatos presidenciales. ¿Me explico? Ese sería un escenario completamente, yo le diría, negativo. Y aquí termino, perdón. Para que transformemos Honduras, tenemos que unir a la inmensa mayoría del pueblo, más allá de las visiones ideológicas, más allá al mismo tiempo de quienes han sido líderes históricos o líderes nuevos, como se ha demostrado en este momento. Segundo punto, tenemos que hacer un plan de transformación de la sociedad, y ese plan de transformación de la sociedad tiene que estar orientado hacia la inmensa mayoría, hacia el bien común. Aquí no han existido planes porque en el mundo real el Estado ha funcionado para beneficiar a una minoría de minorías. No podemos continuar en ese esquema. 8 minutos 47 segundos habló el señor. Solo para que estemos claros en los programas. Está bien. Porque después cuando uno habla 3, 4 minutos y va deshaciendo y machacando, entonces empiezan a decir, ya habló mucho. No puede ser, hombre. ¿Y para qué machaca usted? Te digo, aquí está, miren, medido. Y usted se midió. Antes de que hable don Billy, Andorra, a ti que te gusta llevar cálculos y números, te voy a dar un número, el número 0. Y esa es la credibilidad que tiene tu presidente actualmente en este país, 0. Don Billy. Bien, yo creo que de una u otra manera el debate es un reflejo también de la crisis. El debate y las posiciones nos indican que nuestra democracia está con dolores de parto. Independientemente de tener que señalarnos o achacarnos quién tiene preñada nuestra democracia con todos estos errores que hoy se constituyen en este dolor de parto, yo creo que es fundamental entender en qué consistirá ese nuevo parto. O sea, quiénes serán los actores, quiénes serán esas plataformas, quiénes serán esos partidos en los que va a recaer la responsabilidad de reconstruir una democracia en la que el pueblo hondureño
pueda comenzar a depositar credibilidad y depositar confianza. Y en ese sentido tenemos dos opciones: revolución o diálogo. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. En el caso histórico de El Salvador, 9 años de guerra enfrentados, una sociedad, 98,000 muertos, y terminaron donde debieron haber comenzado, en la mesa del diálogo. Ahora, existe un gran escepticismo históricamente en las mesas de diálogo por todos los intereses que se juegan y por todas las componendas que se arreglan, no necesariamente sobre la mesa, sino bajo la mesa. Y voy a volver a poner un ejemplo, aunque involucre el partido de don Nelson acá y también el Partido Nacional. Sí. Tuvimos, y siempre lo dije públicamente en algunos foros, y creo que acá, cuando se organizó y se estructuró la gran mesa del diálogo, con el nivel y la calidad de la observación que en aquel momento hizo el asesor Garafulic. Fue una gran oportunidad que los hondureños perdimos, porque había una veeduría, porque había un proceso en el que realmente podíamos habernos sentado a evitar lo que hoy estamos viendo y que va en ese increciendo cada vez más. Pero ¿por qué fracasó? Por eso quiero llegar ahí. Así es. En función de que históricamente la clase política tradicional, y le estoy hablando de los últimos 100 años y de los últimos 30 en la nueva era democrática después de los gobiernos militares, no se solventaron ni se pagaron las facturas de las 4 necesidades básicas de todo pueblo: salud, seguridad, empleo y educación. ¿Por qué podemos decir esto? Porque si cualquiera de los que está aquí tuviéramos la opción de decidir que nuestros hijos vayan al sistema público de educación, entonces estaríamos en un país diferente. Así es. Si cualquiera de los que está aquí nos pudiéramos dar la opción de llevar a nuestros hijos o ir al sistema de salud, que ni siquiera es aceptable para el hondureño de a pie, estaríamos en un país diferente. Entonces, cuando estamos hablando de esas mesas de diálogo y cuando vimos que después de ese gran esfuerzo, que creo que fue un esfuerzo neutral verdaderamente en función del apoyo que nos dieron desde el exterior, simple y sencillamente hubo un bloqueo y hubo el anuncio previo, nuevamente, del líder de Libertad y Refundación, que dijo: ese diálogo va a fracasar. ¿Por qué? Porque él tenía ases bajo la manga, que sabía que en el momento histórico o procesal del diálogo, él podía ponerse en una mesa privada, hablar con el partido que esté en el poder, para hacer fracasar el diálogo y para llevarlo a la politización al Congreso Nacional, porque ahí estaban los votos. Recordemos que los acuerdos de ese diálogo prometían ser vinculantes a través de la aprobación de una ley o un acuerdo en el Congreso. Entonces, si las alternativas ante los que estamos ahorita, y no somos necesariamente nosotros los que estamos sufriendo, el pueblo de a pie, el que está sin trabajo, el que está sin oportunidad, el empresario, o sea, el costo de todo esto, de lo que está, lo sufre el empresario, lo sufre la clase media, el proceso de la migración, el estado de ánimo del hondureño, donde ya nadie cree en nadie, nadie confía en nadie. Esa es la Honduras, esa es la democracia que históricamente hemos construido. Por esa razón, el sistema ha fracasado. El sistema que originalmente nace en la nueva era democrática como un sistema bipartidista ya no existe. Y la normativa ya no es aplicable. Pero no porque la ley en sí sea mala, sino porque la misma naturaleza humana nos lleva a ponernos máscaras, a usar discursos que son discursos falsos, a hacer promesas que sabemos que no vamos a cumplir, y porque realmente nunca nos sentamos en la mesa pensando en los más altos intereses del pueblo hondureño. ¿De qué nos sirven? Y yo lo he dicho, los mejores sistemas de carretera, los mejores centros cívicos, los mejores puertos y aeropuertos, si las necesidades básicas de un pueblo, salud, seguridad, educación y oportunidad de trabajo, no están satisfechas a lo largo de la historia de los últimos 100 años de Honduras? Esa es la realidad. Y vuelvo a repetir, revolución que lo proponen unos, o diálogo sincero, real y verdadero.
O sea, no caigamos. Y hay otros que imponen la dictadura. No caigamos en lo que han caído otros países, donde hay que agarrar el machete, donde hay que agarrar el fusil, donde hay que desangrar a toda una población. Y después, con el cansancio de ese proceso y los muertos que no volverán a la vida, entonces ahí decidimos sentarnos en la mesa del diálogo. Hombre, actuemos históricamente, civilizadamente. Y aquellos que siguen pensando en sus intereses partidarios de grupos personales, depongamos esas actitudes si queremos realmente este país y si queremos Honduras. Moisés. Yo considero que, y estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar a don Nelson y don Billy. 6 minutos, Billy. Y Fernando, veniste tarde para empezar. No te lo quería decir. No, y aquí siempre no, tenés, solo- y vas a tener, pero veniste tarde. Igual Es más, mi turno- ¿sabes qué me dijeron? Se corrió Fernando y salí en defensa tuya. No les dije. Igual ya, mi turno, ya va, igual a mi- venir, les dije. Oigan, no me dijiste dijeron, nada. se corrió Fernando. No les dije. Ya No va a dijiste venir, nada. es que vive largo. Igual mi Amigo turno, Raúl, y igual además mi turno iba a ser el cuarto. usted lo invita a él 20 veces y a mí me invita Mira, una. igual mi turno, fíjate, igual mi turno iba a ser el cuarto. Moisés. Igual me iba a tocar hablar a las 7:25. ¿Ves que yo no veo cuál es la brincazón, Raúl? Moisés. pero si Siempre gusta, Honduras, le damos siempre chance. justifica sus propios Proceda, errores, muchacho. abogado. No, dele, yo lo estoy Proceda. escuchando. Ok, perfecto. Y voy a pedir que me ¿Verdad? escuchen. ¿vale? ¿Verdad? Lo vamos a escuchar, así como lo hemos escuchado siempre. El plan de transformación de Honduras pasa por un principio fundamental: la salida inmediata del poder de la dictadura. Exacto. No podemos transformar este país mientras tengamos un usurpador y un dictador sentado en la silla presidencial. Así es. Esa es la gran realidad de este país. Miren, mucha gente habla de un contexto de revolución, pero les quiero decir algo. Y tachan el sentido de revolución, como su definición lo dice, obviamente en un contexto violento. Pero la toma del poder de este segundo mandato de Juan Hernández ha sido violento. Así es. Hay personas muertas, hay personas en la cárcel, hay personas que sufren. Y el hecho de que él tenga las armas y tenga una cúpula de las Fuerzas Armadas controlada, como controla también otros componentes del poder, eso le da la pauta de quién tiene la fuerza. Lo que tenemos es la voluntad férrea de cambiar este país. Y ese es el temor que le tienen. Sacaron a los mareros y quisieron infiltrar las movilizaciones ciudadanas con los mareros, siguiendo parte de una estrategia de precisamente inyectar temor y terror. Pero ya, a pesar de que los ciudadanos sí tenemos temor, lo hemos superado. Porque la sed y la voluntad por una mejor Honduras es mayor que cualquier estrategia que pueda implementar el régimen. Nos vamos a sentar, pero nos vamos a sentar una vez que hayamos sacado a Juan Orlando del poder. Y lo vamos a sacar con cada una de las fuerzas ciudadanas. El llamado que yo hago es precisamente para todos los componentes que conforman fuera de ese principio de la dictadura, a que nos sentemos y hagamos un gran pacto social y nacional, sin el dictador, y tracemos nosotros esa guía y esa ruta precisamente para comenzar inmediatamente la transformación de nuestro país. Algo que implique la salida inmediata de Juan Hernández, que no exista vacío de poder en este país y que realmente podamos sentar las bases para lo que eventualmente pueda ser unas elecciones correctas, limpias y justas. Pero en este momento, el objetivo número uno de cada uno de los ciudadanos de este país se trata de decirle un basta ya al dictador y sacar esa dictadura del poder. Completamente de acuerdo con Moisés. Abogado. Raúl el Morador. Son las 7:54. A las 8 voy a la pausa, don Fernando. Ya me cortó a 6 minutos, al hombre le dio 8 minutos y medio. No, le dio. Bueno, primero con el asunto de la participación del pueblo. 1.300.000 y pico de votos sacó la Alianza, Narrala y Mel juntos.
1.400.000 y tantos sacó el Partido Nacional. Los de El verdad. Partido los de Liberal mentira. sacó 500.000 de votos. Y los partidos pequeños, cantidades reducidas. 3 millones y pico de hondureños fueron a las elecciones. Partido Nacional con 1.400.000 y pico de votos. ¿Los de verdad o los de mentira? Contra Sí, eso los de está verdad, pidiendo los de insurrección mentira. popular, doctor. ¿Los de verdad Contra o los la de mentira? democracia están pidiendo Contra el insurrección fraude y popular. contra la fraude. inconstitucionalidad estoy pidiendo insurrección. Ok, eso es lo primero. Que la insurrección popular es contra autoridades constituidas por el uso de la fuerza o medios que no son los democráticos. Pero Juan Orlando es presidente La por reelección unas no elecciones existe. en las La que reelección no participaron existe, señor. más de 3,5 millones de hondureños. Usted es La traidor a la reelección O sea no patria. que existe. no es... Les pedí que me Es que usted dejaran es traidor a la hablar, No, es que usted hombre. está diciendo no, algo incorrecto. no, Usted es no, traidor a la no. patria. El Yo los he artículo 3. respetado y los escuché No. y los dejé decir Sí, cualquier pero sandez. no hemos Han dicho dicho- falsedades, mentiras, ¿Cuáles? sentimientos y un ¿Cuáles? montón de cosas aquí. ¿Cuáles? Y cuando yo empiezo, por ejemplo, como este señor que dice, ¿sabe cuál es la credibilidad de Juan Orlando? Cero. Sí. Si lo es, es una verdad. Mire, la política no es para sentimientos. es doctor. minoritaria. No se trata de Mientras hable sentimientos. con odio, usted no, No, va a no, poder es No es conseguir científico. una odio, es el credibilidad. amor a Honduras lo que Así me mueve es, a mí. es científico. Eso es. Es Ese científico. el Lo amor, que dijo el amor a Moisés Honduras. Es el amor a un es sentimiento, científico. hombre. ¿Verdad? Es científico lo que dijo La Moisés. política es... Vea usted los resultados. Hasta la Ok. CIR Gallup le da Bueno, a su líder. vamos entonces a ¿Cuánto los le dio a la resultados de la CIR CIR Gallup. Hablemos de la CIR Gallup, pues. Vaya, perfecto. Ojo, pero queda ¿Cuál claro es- que lo que cuál dijo es- Moisés es científico. cuál- No, señor. La credibilidad No, de señor. su A A propósito, líder abogado, es solamente tiene muy 4 baja. minutos. Mire, porque ya van a hacer No, las no, 8. le voy a aumentar uno porque le quitaron la Vaya, palabra. Dele. ¿Verdad? Dele, aunque Si no me dejan hablar, yo me voy a retirar del programa. como a usted le parece. Porque los he respetado. Sí, usted quiera. pero diga la verdad. Usted está diciendo su verdad, lo que usted cree que es verdad. No, hombre. no, es ¿Por que qué me va a imponer su verdad La a mí? Constitución Diga está lo que clara. usted cree y el pueblo es el que decide Señor, quién tiene credibilidad señor, aquí. Yo no le impongo la verdad más No, que, señor, pero más que aquellos que dicen sus utilizan el cosas, cerebro se molestan y cuando no- uno les y no el contesta. hígado. Déjenme contestarle si quiero, Y no el hombre. hígado. Perfecto. Esa intolerancia Ah, es la que quiere meterle fuego al país y no lo vamos a dejar. El Porque el intolerante- pueblo quiere paz y el quiere intolerante tranquilidad. habla de intolerancia. Tanto Moisés como usted son miembros Sí. de Libre. Vaya. Va. Miembro de Libre. O por lo menos usted es oposición. Está mal informado usted. Moisés no es miembro del Libre. Bueno, liberal, pero total él es enemigo del gobierno. no, él no es enemigo del enemigo del gobierno. Yo acaba de decir ahorita. Él es ciudadano. Ah, un ciudadano. Claro. Así es. Claro. Sí. Los que tiran piedras en la Ahora, cabeza ¿sabe son qué? ciudadanos. Ahora, es que él es Los que le ciudadano están y metiendo fuego al usted es país son súbdito. ciudadanos. Usted es súbdito. Usted es súbdito, me disculpa. Dice la encuesta de Sid Gallup. ¿Cuál es el partido más grande y más fuerte que hay en Honduras en este momento? Si es con Partido el fraude. Nacional de Honduras. Con fraude. 32%. Con fraude. La última encuesta, el partido que está en el gobierno, el partido al que este señor dice que tiene cero credibilidad, el partido al que No ustedes estoy dicen hablando de su que partido, el pueblo estoy hablando de hondureño su no quiere, presidente. No el confunda partido su que presidente. ustedes Así dicen es. que no tiene nada, pero hoy hacen una encuesta y el Partido Nacional sigue siendo el partido más grande y más fuerte. ¿Con cuánto? Hacen cuánto? hacen una encuesta. ¿Cuál es el partido que tiene el candidato más popular para la presidencia de la República en Honduras ahorita? Tito Afura, Partido Nacional de Honduras. El partido que ellos dicen que tiene cero credibilidad, Ya está en que son campaña, dictadores, que Duray. son esto, que son lo otro. El problema es el electoralismo. ¿Cómo Así es. entonces creen que les ha campaña. surtido efecto? Tienen 6 años de estar diciendo que Juan Orlando es narcodictador. Tienen 6 años de estar diciendo Y que le es dio un el violador último de la informe de los Constitución. Estados Unidos. Tienen muchos años de estar diciendo que la reelección es ilegal. Tienen 6 años de estar diciendo que se tiene que ir del poder. Tienen 4 años de estar diciendo fuera Jo. Y hacen las encuestas y en las encuestas el Partido Nacional sigue más fuerte, sigue con los mejores hombres y sí, efectivamente el problema tiene problemas de credibilidad el presidente en función de todos los ataques a que ha sido sometido constantemente. ¿Dónde está la mayoría? Por eso pregunté yo, ¿cuánto tiene Libre? 4% de la población. ¿Cuánto tiene el Partido Liberal? 8, 9% de la población. Hombre.
Ni sumados, el mundo ni se- sumados, el mundo libre, según Partido Anduray. Liberal y la oposición alcanzan al Partido Nacional. mundo según Y ellos Anduray. quieren hacerle creer al ¿Y entonces pueblo por qué? hondureño aquí que la mayoría está en contra del Partido Nacional y de Juan ¿por qué Orlando tienen, Hernández. porque tienen que pagar para movilizar Entonces, a la gente? ¿no? ¿Cuál es la credibilidad O sea, que tienen? Oye, pagar, ¿usted cree que esas manifestaciones les regalan la gasolina? Sí lo son. ¿Creen que les regalan las llantas? Son voluntarias. ¿Creen que les regalan el transporte Son para llevar voluntarias. al cuento Y- a cualquier y- otro y- lado? y- con y eso de que escuché son- su de que último, son- di- de escuché que su son último discurso incendiario donaciones. Ahora- e irracional frente a ahora la es- Corte Suprema de Justicia. Correcto. ¿Lo escucharon? ¿Lo Total, escucharon? no me dejan hablar. No, claro ¿Qué que les sí. duele lo que uno dice? No, pero diga la verdad, ¿Por qué? señor. No, es su verdad. No, ¿de dónde Doctor, saca usted que el Partido doctor, Libre tiene 4%? Yo no he dicho que tiene 4%. ¿Cuánto dijo? Libre. Sí, por eso. Ahí está en la encuesta, hombre, vaya a la ¿En encuesta. cuál encuesta? hombre. En la de Cigalo, ¿cómo salió? Mire, le voy a decir algo. ¿Ah? Le voy a Ni decir algo. sumados los Si tres usted- partidos vea, suman al Partido Lo veo Nacional. alterado al abogado hondureño. Sí, es que el No, problema hombre. es que, Para cuando nada, las ideas no fíjate pueden que- imponerse a Va. través del cerebro, No, señor. se Lo veo impone el alterado, hígado, señor. y eso no es La correcto. única forma de trabajar de ellos es tratar de imponer una verdad y evitar que la otra gente se defienda. ¿Saben cómo es la Eso es izquierda? proyección, se llama en ¿Saben cómo es la psicología. izquierda? Es trasladarle a los demás lo que uno es. La izquierda pega un garrotazo a alguien y si te quejas, te echo los derechos humanos. Y la derecha como usted. ¿Ah? Extrema Y derecha como le usted. dice, cuando vienen a ver qué pasó, por qué le pegó el garrotazo, entonces Mira. empieza a llorar el de la izquierda, el que un garrote en la mano. ¿va? Ajá. Un garrote en la mano. La Marcha de la Paz terminó con un discurso tuyo. Sí, Ajá. claro. Y fue lejos de ser de paz. Y, hombre, yo llamé a la paz. No, óigame, escuché muy bien y discúlpeme, utilice un lenguaje un poquito más, en mi opinión, un poquito más ciudadano. Cuando usted utiliza el lenguaje por defender, no a su partido, porque el Partido Total, Nacional, ¿cuántos minutos mire, eran? en el Partido Nacional hay gente ¿Ah? honrada, Siga, hay siga, gente siga. honrada. Entonces, que está yo en lo que les contra prometo de es que el Juan programa, si no me Hernández. respetan mi tiempo para hablar, no va a tener paz el resto del programa. Ah, ve, vio, Ok, el es que Pacífico. habla por la paz. Es que tengo derecho a hablar y ustedes no me dejan. hombre. No, y que, Entonces, yo tengo que dejarlos hablar a ustedes. Me escribe la gente. Sí. Es grande ese Anduray. Es piel de cocodrilo. Está debatiendo con tres con fuerza. Mire, Fuerza. ahí está, ¿eh? Con fuerza. ¿Qué le Sí, parece? pero aquí la fuerza debe ser la de las posiciones, la de la razón. Sí, esa ¿verdad? debería ser. Por ejemplo, Hablemos en función de eso. hay algunos asomitos, así es que el programa podría ser positivo. Cuando Billy, por ejemplo, habla de un pacto nacional, usted medio quiso plantearlo también. No lo planteamos, no el medio. hombre no habla de ningún pacto nacional, No, también. ningún acuerdo. El hombre habla de sacar a hoy, punto. No, es más El trascendente. tema es que, retomando la seriedad del programa, que hay una oportunidad histórica que se está construyendo ahorita en este instante para poder llegar a arreglos nacionales. Hombre. La salud y la educación son algunos de los pilares fundamentales. Billy lo dijo bien al principio, habla de 4, nosotros creemos que es un poquito más. ¿Verdad? Hay más pilares. Pero en este instante tenemos la oportunidad histórica de que la gente que se siente a platicar ahí, con asesor o sin asesor internacional, van a ir a discutir una realidad del sistema de educación y del sistema de salud que ya está plasmada. Porque el gobierno, con especialistas, no Juan Orlando, el gobierno institucionalmente hizo los diagnósticos necesarios, ahí están los problemas. Ahora que se sienten a platicar, Vaya, sean el gobierno 20, hizo su sean trabajo, 10 ¿no? o sean 5, Impresionante. por favor Impresionante. déjenme hablar, hombre. Es que tiene 10 años. Es que mire, Sí. mire, para el Tiene 10 para el años. pueblo que nos está viendo, 10 años 10 en el poder. para el pueblo que nos está viendo, en estos Y programas, hasta ahorita se da cuenta. cuando un expositor está hablando y los otros sienten que ya van mal, entonces tienen que interrumpir para ver cómo hacen que se desvíe la exposición del que está hablando. Dele, vamos Cuando a ver si es cierto. ellos me interrumpen, el propósito de ellos es quitarme mi poder de concentración No, para que yo no termine mis ideas porque saben que al final salen perdiendo. No, si dice la verdad no lo interrumpimos. Entonces, sí, pero es
usted tiene su verdad. No. ¿Por qué le tengo que aceptar su Vea, verdad yo? ¿tiene o no 10 años de estar gobernando ustedes? Porque ¿Tiene ¿quién o le ha no? dicho que la pobreza de Honduras se construyó en 10 años? Oh, yo le puedo decir que sí. Así. Yo le puedo- O sea, claro antes que de sí. 10 años no habían pobres en Honduras. No, lo que yo le quiero decir. Y a propósito no, de es eso, que más Raúl, bien ustedes han señor, logrado hace que unos Honduras sea el días- país más pobre de toda América Latina. Hace unos 10 días creo, el PNUD, el AID, la Unión Europea, muchas ONG de Honduras se juntaron para hacer un estudio de la pobreza en Honduras institucional. Y está la CEPAL también, para poder sacar las cifras oficiales de la pobreza que hay en Honduras. Diferentes organismos Cambiar la internacionales. matriz. Sí. Porque Para bajar hay los cualquier porcentajes. cantidad Cambiar de el reto. especulaciones. Aquí cualquiera se inventa sus propias cifras y con eso empieza a echarle tierra. Por lo al visto, gobierno. no. Especialmente en las Ahora, elecciones. En las déjenme elecciones se hablar, inventan las hombre, cifras. por favor. hombre. Óigame, ya Especialmente habló ahí. bastante el señor. ¿Cuánto tiene usted? Pero no me han dejado hablar. No, usted Son las evalúe. 8:05, Sí, imagínense. permítame. De los 10 minutos ustedes han hablado 5 y yo solo 5. Don Billy Joya. Yo El que menos ha hablado. Total, no hoy. me dejaron terminar ninguna Pero los idea. que menos hablamos somos nosotros, porque Es que somos los menos les invitados. provocas Moisés. que ellos reaccionen. No, pero no. Lo que pasa es que se quedan descubiertos en sus mentiras. Se están tratando de imponer un montón de cosas y les duele. No hay cosa que al mentiroso le duela más que quedar señalado Eso y es cierto. descubierto enfrente del pueblo Eso es hondureño. cierto. Y Estamos aquí de acuerdo. estamos descubriendo eso clarito. Así es. Estos señores Claro. son mentirosos. Claro, dígame cuál es el partido más popular en Honduras, el más grande. Dígame ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígame la cifra En de cuántas cualquier encuesta, personas el están en Partido contra de su Nacional líder. de Honduras. Dígame cuál es el candidato. Bueno, ellos no tienen ni candidato. Yo creo que Billy tiene más popularidad que cualquier candidato que tire libre en este momento. Está en campaña política. De tal forma que han dicho muchas mentiras, que no hay credibilidad. Entonces, ¿por qué el Partido Nacional sigue siendo el primer lugar en las encuestas? ¿Ah? Le vamos a ¿A responder quién después. le cree el pueblo hondureño? Después le respondemos. ¿A lo que dice don Nelson Ávila o lo que está diciendo Moisés aquí? ¿Mm? ¿A quién le cree? Si cuando la gente llega a la urna no vota por ellos y después dicen fraude. Y siguen repitiendo y cometiendo el mismo error histórico. Siguen tratando de hacer violencia y de sacar por la fuerza al presidente de la República. El pueblo los va a castigar en las urnas porque ni siquiera tienen un candidato Perfecto. presidencial Totalmente de acuerdo. para ir a las elecciones Van a del castigar. 2021. Totalmente de Este es el acuerdo. Pero resultado antes del vamos trabajo a que sacar ustedes a están Julio. Los van a haciendo. castigar a ¿Eh? ustedes. ¿Con qué? Ah, ya verá. Para que usted nos castigue a nosotros necesita que el pueblo vote por usted y el pueblo Ya nunca verá. va a votar mayoritariamente por libre. Así. El pueblo siempre va a estar con la democracia y con los que quieren paz y tranquilidad, no con los que andan incendiando la calle. Óigame, es paz. Esa es la verdad. Es paz. Ustedes Esa es la incendiaron verdad. el país. Espérese que lleguemos a las elecciones. Y ahí vamos a vernos las caras en las elecciones. Permítame, caballero, baje la permítame, intensidad. doctor, permítame, antes de la pausa, don Billy Joya. Sí, yo simplemente Traguito meditaba. de agua. Simplemente meditaba si aquí esta fuera la mesa del diálogo para los temas trascendentes de Honduras, No hay diálogo. simple y sencillamente estaríamos posiblemente en un debate estéril. Sí, pues que ellos nunca han querido dialogar, nunca han querido Desde el participar en punto de diálogo. vista que tenemos que reconocer que la Honduras que tenemos es responsabilidad de todos, porque en diferentes momentos históricos, muchos, y la mayoría, y todos, y el sistema, y los partidos, y sus líderes, fallamos. Y tenemos que tener la capacidad como ciudadanos hondureños de darnos cuenta que independientemente de la causa, del partido, de la religión, del equipo, todos somos hondureños. Y que si este barco se hunde, nos vamos a hundir todos, independientemente de la forma de pensar, del partido, etc. Y hoy por hoy, comenzaba Moisés diciendo, estamos viviendo un momento histórico. Creo que tú coincidiste en eso. Pero el momento histórico puede ser para bien, pero también el momento histórico puede ser para una historia peor que la que actualmente el sistema está viviendo. Y en ese sentido, termino diciendo, para ir a la pauta, como dice Raúl, que el partido más grande de Honduras, hoy por hoy, en este momento, es el partido Independiente. de los indecisos. Así es. Sí. El Así partido es. de los hondureños Claro. que De acuerdo. están expectantes Ese es. de lo que está sucediendo.
el partido de los que han tenido que irse de Honduras. Totalmente. Así Es el partido más grande. Así es. Y estoy claro y convencido que esta próxima elección va a tener un peso en función de ese señalamiento, de ese castigo, en función del voto contra la clase política histórica tradicional. Y no estoy señalando en particular a un partido, porque vuelvo a repetir, la historia no se construye en un periodo ni en dos, la historia se construye en décadas. Y ahí es donde tenemos que entender que ese sistema de politizar la justicia, politizar la salud, politizar la educación, politizar hasta la inversión, si se quiere, es lo que nos ha traído y nos tiene en esta crisis social y en esta crisis política. Tenemos que llegar a esa mesa del diálogo con todas las garantías que se requieran. Y en ese sentido, la doctora presidenta del Colegio Médico está buscando esas garantías para que después, en el momento, no suceda lo que históricamente ha sucedido, donde el anhelo del pueblo hondureño es traicionado, porque partido A y partido B se ponen de acuerdo porque tienen votos y todo el esfuerzo de la mesa queda drenado. Entonces, estamos en este momento histórico. Pensemos como hondureños, amemos esta patria por una vez en la vida y despojémonos de ambiciones personales, de ambiciones partidarias, despojémonos de ambiciones de grupo, porque esta patria es grande. Mire, yo digo que Honduras necesita un éxodo, pero el éxodo de Honduras no se ha de medir en kilómetros, el éxodo de Honduras se ha de medir en el cambio de conciencia, en sincronizar las conciencias, que realmente requerimos un cambio justo, transparente, equitativo, porque este país tiene todo para ser un país verdaderamente de 5 estrellas. Esto significa que al decir que el éxodo no va a ser en kilómetros, sino en conciencia, es porque ya estamos en la tierra prometida. Estamos en una ubicación geográfica extraordinaria. Tenemos el clima perfecto, tenemos ganadería, tenemos minería, tenemos lo que se requiera para poder ser un gran país. Y no puede seguir siendo posible que 5,000 personas que ostentan el poder en diferentes etapas de la historia definan y destruyan el destino de 8 o 9 millones de hondureños. Esto no debería ser complicado. No tenemos 100 millones de habitantes. Somos una cantidad de habitantes razonables en una extensión territorial y con fortalezas naturales extraordinarias para que Honduras sea un país grande. Eso es lo que está sobre la mesa. Y yo no escucho aquí el mea culpa de nadie que diga, sí, en una etapa de la historia nosotros nos hemos equivocado, pero estamos dispuestos a rectificar. Eso es lo que Honduras necesita. Bien, vamos a una pausa y continúo con mis invitados, don Fernando Anduray, Moisés Ulloa, don Billy Joya Améndola y también el precandidato Nelson Ávila del Partido Libertad y Refundación. Bueno, ¿cómo se maneja la crisis? Ayer se quemaron otro furgón en San Pedro Sula, 60 de la DOL, han habido saqueos. Si tenés esas tomas, Edgar, por favor, rápidamente quiero preguntarle a mis invitados aquí qué solución podemos tener ante eso, porque eso es preocupante para la economía de Honduras, para la gente que trabaja en esos establecimientos que vándalos llegan porque no creo que sean miembros del Libre, ni del Partido Nacional, ni Liberal, sino gente que se dedica a robar, que se tapa la cara y aprovecha una protesta para ir a robar y asaltar. Me preocupa esto que están incendiando en el norte del país. Pero si los meten presos, son presos políticos, man. Bueno, no haga una generalización de esa naturaleza, me parece ese no irresponsable. Natural, ustedes tienen presos políticos, hombre. No, hombre. Y no logren mezclar. No. Por favor, sea serio. Estamos hablando de casos específicos. Man. Usted está calumniando y difamando a las personas consideradas. Estamos hablando de casos específicos, de hechos delictivos que Raúl acaba de señalar. Usted generalizó, no hizo caso específico. A esos que Raúl señaló, si los capturan, dicen que son presos políticos. Bueno, aclare entonces. Bien, ahí están las tomas. Don Nelson, ¿qué se debe hacer con esto? Porque yo le decía ayer a don Fernando García que independientemente de la posición política que tenga cada uno de las personas y que son líderes de un partido o militantes de un partido,
esto al país no le conviene. Yo decía que no son doctores, no son maestros, para mí no son militantes activos de Libre, ni del Partido Liberal, ni del Partido Nacional, sino que son vándalos, delincuentes que aprovechan la protesta, hacen estos molotes y se meten a robar a las tiendas, incendian esos. ¿Cuánto vale poner un negocio de comida rápida? Sí. ¿Cuántos hondureños trabajan en las comidas rápidas? ¿Cuántos hondureños dejan de ir a trabajar? Miren, anoche todavía estuve transmitiendo desde San Pedro Sula, habían quemado un furgón y había una reyerta con gas lacrimógeno de parte de la policía y fueron a buscar y a perseguir también los que quitaron las cámaras de la universidad. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo que le hagan ese daño a una propiedad que es de todos, con los que pagamos el impuesto? El muchacho que fue a poner esas llantas a la Embajada de los Estados Unidos, un muchacho bien joven, me imagino que va a tener una pena muy dura. No. A los padres de familia un llamado que pongan atención a sus muchachos, porque estas cosas están penadas. Esto creo que nadie lo quiere para el país. Miren, ¿qué piensa, don Nelson? Bien, en primera instancia hay que analizar las causas y no confundir las cosas entre una lucha política y el vandalismo. ¿Me explico? Y la causa... Me parece muy correcto. Claro. O sea, una lucha política es una cosa, el vandalismo es otra. Así es. O sea, cuando Maduro quería que lo inscribiesen, él inclusive llevó llantas o no allá a El Progreso. ¿Se acuerda usted? Que la incendió también. Perfecto. Lo que yo quiero decir es que no hay que confundir aquí. Hay vandalismo, ojo, y en estas luchas se utiliza el vandalismo también para meterse hasta en las manifestaciones pacíficas. Eso ya lo hemos visto, habría que investigarlo. Segundo punto, usted acaba de hacer una afirmación ahí, yo le digo, los que tenemos la información, porque no han capturado al enviado exactamente frente a la Embajada de los Estados Unidos, que tiene todo un porte de paramilitar, ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Y es el que comienza a incendiar, luego caen unos por ingenuos. Bueno, también ahí voy a acompañarlo. Sí, tampoco he visto que han capturado a aquel que disparó enfrente a la alcaldía municipal. Completamente de acuerdo. ¿Dónde está? No, vea, el costo humano de estos 10 años, pero sobre todo después de la reelección inconstitucional, es elevadísimo. Entonces hay que verlo todo como un proceso. ¿Cuántos asesinatos han ocurrido inmediatamente después de la inconstitucional reelección de Juan Orlando? En lo inmediato, según el informe de las Naciones Unidas, si no mal recuerdo, había 23 personas, de las cuales 22 se les imputaba que habían sido personas de la oposición asesinados y había un policía, creo, ¿verdad?, asesinado. Perfecto, pero después han ocurrido infinidad de asesinatos selectivos de toda naturaleza. Eso hay que investigarlo, porque esto es impunidad. Usted no puede vivir en impunidad. En consecuencia, por eso le digo, hay que diferenciar entre lo que es una lucha social y dos, el vandalismo. Y el vandalismo, ojo, hay que verlo también, el famoso crimen organizado desde el Estado es enorme. O sea, fíjense que el mayor crimen organizado en nuestro país es aquel que se constituye desde el poder. Grupos que controlan legislativo, ejecutivo, judicial, fiscalía, empresas de cada uno de nosotros, tienen armas, tienen autoridad, fuerzas armadas, policía, etcétera, etcétera, y usted va viendo exactamente cómo el mecanismo del poder se mantiene no por el hecho mismo del respeto a la institucionalidad destruida, sino esencialmente por intereses de personas y grupos que han destruido esta institucionalidad y el Estado. Le diré que si seguimos nosotros en la situación actual, circunstancias iguales producen resultados similares. Y en este momento, y lo que decía Billy sobre la naturaleza de los diálogos, es correcto. O sea, el enorme problema en nuestra nación es cuando alguien ha demostrado que no respeta o que traiciona. Le voy a decir, Juan Hernández, todo su capital político se lo debe a Pepe Lobo. Sí, comenzó a ser inconstitucional desde que fue diputado, ¿o no? Él no podía ser diputado, ¿no es cierto? Según la Constitución de la República. Correcto. Y lo impuso. ¿Quién lo impuso? Lamentablemente, Pepe Lobo. Después modificaron la Sala de lo Constitucional en forma completamente
inconstitucional. Después hay una aprobación de las zonas especiales de desarrollo que significa el traslado de funciones y responsabilidades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial a una autoridad externa. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que usted decía al inicio? ¿Verdad? Hondureños con visión, con capacidad, etcétera, etcétera, existen, pero no necesariamente están en los poderes del Estado. Entonces, bajo todo esto, hay que parar la inconstitucionalidad, hay que parar los fraudes. Entonces, yo sí coincido. ¿Hay salidas en Honduras? Sin duda. No por... por eso digo, yo rechazo todo acto vandálico, pero sí apoyo toda lucha insurreccional cuando se justifique y al mismo tiempo la Constitución de la República lo plantee. Hay salidas a la crisis y la salida pasa inexorablemente no por una visión unilateral ideológica, sino que unamos toda la forma de pensar, unamos al mismo tiempo toda esa enorme capacidad de liderazgo, reitero, y por segunda vez agradezco a esta última lucha social, gracias a la cual de una u otra forma estamos parando o difiriendo, o sea, espero que no salgan después con ese tipo de elementos. No se olvide, yo trabajé durante 30 años con organismos internacionales, y en los organismos internacionales hablar de eficiencia, eficacia, significa a veces en esta forma despidos, sin duda. ¿Tenemos salida? Sí. Hay necesidad en un primer momento que la causa del problema esté fuera. Juan Hernández es inconstitucional, es fraudulento y al mismo tiempo está generando una enorme conflictividad en Honduras, y todos aquellos que lo apoyan son en realidad copartícipes y responsables de todo lo que vaya ocurriendo. Le voy a decir, estamos en el 2019, ya verán ustedes dentro de unos meses que algunos que están apoyando este tipo de abuso, de impunidad, de inmunidad, de inconstitucionalidad, de ilegalidad y de ilegitimidad, entonces algunos de ellos van a enfrentar la justicia. Pero lo importante es cómo podemos reconstruir la nación. Y la nación se reconstruye sobre la base de la convergencia de opiniones, sobre la base de una amplia unidad del pueblo, sobre la base de un programa de transformación de la nación, la reconstrucción del Estado para que beneficie al bien común y no necesariamente a unos cuantos, y al mismo tiempo crear y fortalecer todos los diversos elementos de identidades nacionales. Don Moisés. Ok, aquí hay puntos interesantes. Miren, en primera instancia, definitivamente nosotros abogamos por unas movilizaciones y una protesta pacífica. Y no solamente lo abogamos, sino que lo hemos comprobado con las movilizaciones de las antorchas, que ya llevan 20 semanas desde la última vez pues, que se reactivaron. Y envío un saludo muy cordial a Miguel Briceño y a las otras personas que conforman parte de la base que mueve precisamente las antorchas y los indignados en este país. Y les voy a dar ejemplos claros. Hace 3 viernes, si no me equivoco, fuimos a la Embajada Americana y protestamos frente a la Embajada Americana. Y encontramos solamente la seguridad privada en ese momento porque no esperaban que la movilización fuera ahí. Ni un tan solo vidrio roto. Así es. El viernes anterior a la Embajada Americana llegamos frente al COEP y protestamos frente al COEP, ni un tan solo vidrio roto. Exactamente. Entonces, definitivamente nuestras movilizaciones son pacíficas. Sí tenemos un reto, y un reto enorme de mantenerlas de tal forma, de que no sean infiltradas por ese tipo de grupos que lo que buscan son vandálicos. Entonces, es un reto que lo tenemos que asumir y lo tenemos que mantener. Abogamos nuevamente por movilizaciones pacíficas, esa es la forma correcta de protestar. Tenemos que protestar contundentemente, pero pacíficamente. Ahora, yo quiero hacer 2 observaciones de parte de lo que se ha hablado en el foro. Quiero hablar un poquito cómo tú abriste el programa, Raúl, y dijiste el tema sobre la no injerencia de personas foráneas en las decisiones de país. Pero al mismo tiempo le agachamos la cabeza al Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario es el que está estableciendo la estrategia precisamente para privatizar la educación y la salud en este país, ¿o es que acaso ellos son hondureños? ¿Y la injerencia de la Embajada Americana en las elecciones? Una fotografía de tener a una encargada de negocios de cualquier embajada
precisamente al lado de los supuestos honorables miembros del Tribunal Supremo Electoral, esa es una desgracia para este país. ¿Qué mayor injerencia que eso? Hablamos también del tema Nicaragua y Venezuela, pero en Nicaragua y Venezuela aplaudimos cuando la gente sale a las calles a protestar contra esos dictadores. Los alabamos y aquí satanizamos la protesta ciudadana. Entonces, ese doble discurso es el discurso que realmente nos hace tanto daño. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los problemas de país los tenemos que resolver los hondureños, pero seamos parejos. Seamos parejos en ese sentido. Así es. ¿Verdad? Entonces, volviendo pues al tema, las movilizaciones y la protesta debe ser pacífica y la única manera de que podemos mantener eso es en la unidad precisamente de esa voluntad que se manifiesta y en asegurarnos que cuando vienen infiltrados, como la gente que mandaron, las maras que mandaron en la última movilización, pues entonces poderlos identificar, separarlos y ponerlos a la orden de la autoridad. También hacemos un llamado precisamente a la autoridad misma, que nos acompañen. Este viernes a las 5 de la tarde las antorchas salen de la Universidad Pedagógica, que llegue a la policía y que acompañe la movilización para asegurarnos que efectivamente esa movilización va a llevar todas las normas de control, que no nos repriman, porque es una movilización pacífica, simplemente que la acompañen. Don Fernando. Bueno, cuando están en los actos vandálicos y están destruyendo y lo sacan por televisión, dicen, son infiltrados. Cuando los capturan y los ponen en la cárcel, inmediatamente se convierten en presos políticos. Y no es que eran infiltrados, hombre. Pónganse claros, hombre. O son infiltrados o son manifestantes de los grupos políticos de ustedes, hombre. Pero no pueden seguir con ese doble discurso. No generalice. Mientras están en la protesta y están haciendo esas destrucciones que se ven en los videos, ahí son infiltrados, son mareros infiltrados, así han dicho en este programa. Mareros que se infiltraron. Pero cuando capturan 2 o 3 de ellos, inmediatamente aparecen los derechos humanos y aparecen los comunicados diciendo son presos políticos. Y no es que eran infiltrados, hombre. ¿En qué juego estamos? Credibilidad. No pueden seguir repitiendo sus mentiras y creer que el pueblo es tonto y que no está viendo la realidad del país. Yo siento que en ese tema de las maras hay que tener mucho cuidado. Cuando estuvimos en el diálogo de las Naciones Unidas, yo estuve en la mesa donde se discutió ese asunto. Aquí tengo a Billy Joya, que fue candidato a diputado por el Partido Nacional y fue víctima directo de los trabajos de las maras que bloquearon su acceso a algunos barrios y colonias y que tuvo que montar sus propias estrategias de seguridad para poder hacer su trabajo político. Más de 200,000 hondureños no pudieron votar en las últimas elecciones porque las maras directamente fueron a provocar amenazas y fueron a provocar temor en los nacionalistas para que no votaran. Hay urnas en San Pedro Sula donde Juan Orlando saca 0 votos, porque los representantes en las maras de Libre, en Libre eran de maras. ¿Y la mara que planchó los votos? Y la policía tiene un informe concreto y especial de que las maras participaron en esas elecciones a favor de un partido político que era la Alianza. Todo eso está oficial en la memoria de las discusiones. ¿Y las maras del Estado? En las memorias del diálogo de las Naciones Unidas. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Ya no vamos a corregir eso que hicieron. Esa pequeña diferencia del Partido Nacional pudo haber sido 250,000 hasta 300,000 votos de ventaja. Imposible. Pero esos actos de violencia, esa propensión a la violencia, a la intimidación, al temor, lo que han visto en este programa, el pueblo hondureño, cuando los hemos dejado hablar y cuando nos ha tocado a nosotros hemos sido agredidos verbalmente.
Ese es el tipo de acción de Libre. No tienen argumentos concretos y en una desesperación pretenden imponer supuestas verdades. O sea, que la causa de la violencia es libre. De tal forma no es el que propende a la violencia. Es el que propende a la violencia. Y el pueblo hondureño lo sabe. Ni siquiera tenemos que explicarlo aquí. Yo siento que el momento que vive el pueblo hondureño en la discusión de los temas de educación y salud son importantísimos y podrían tener el carácter de histórico que se estaba diciendo aquí. Porque hay diagnósticos específicos de la realidad, de lo que sucede en educación y lo que sucede en salud. Desde un punto de vista institucional, no partidario ni político. Lo importante es que sentados los grupos de médicos, o los grupos de empleados de la salud, o toda la gente que tiene que ver con el sector salud, y que están relacionados con otros grupos, cuando vayan a ver los problemas van a encontrar ahí las quejas de las que el pueblo hondureño ha estado poniendo constantemente. Y ahí están los problemas identificados. Miren, algunas de las cosas que se han dicho aquí en este programa, algunas con mala intención y otras con buena intención, son problemas que están ahí. El problema es cómo se plantean, hombre. La intención con que se están planteando. Por ejemplo, el tema de la falta de medicina en los hospitales. Es un tema real. Es una verdad que está ahí. Pero ¿qué? ¿Cómo se va a resolver? ¿Solo si lo dice Suyapa, o si lo dice Nelson, o si lo dice Mel, o si lo dice Juan Orlando, o si lo dice el otro? Hombre, la verdad es que hay problema de falta de medicinas en los hospitales porque hay un sistema que no está funcionando. Está detectado el problema, entre todos digamos cómo lo vamos a resolver. Pero no quieren dejar que la gente se siente a dialogar. Y contaminan el inicio del diálogo buscando cualquier cantidad de cositas que le van sumando y le van sumando y le van sumando a la propuesta hasta ver cómo terminan enredando todo otra vez. Vale la pena que avancemos y que esos acuerdos a los que se puede llegar en salud y en educación a través del diálogo en este momento sean acuerdos de país, sean acuerdos institucionales que nos den la oportunidad de recuperar la eficiencia que debe tener el gobierno de la República y la participación de la población en la solución de sus propios problemas. El momento es importantísimo y creo que debemos aprovecharlo. Hacia eso está enfocado el diálogo. Los que no quieren que se dialogue están en problemados, Raúl. Y voy a decir una cosa. El problema del Libre, que no quiere paz y tranquilidad en el país, está asociado directamente con la deficiencia de liderazgos. En la elección pasada, Libre tuvo que importar un candidato desde afuera. Habían hecho unas elecciones internas, tenían a Xiomara, pero no les ajustaba. Él sabía que no podía ganar con ella. Entonces se trajo a Salvador Narrala, lo puso ahí. Hoy ya Narrala ya no está ahí con Libre. Dígame usted qué candidato presidencial de Libre anda caminando ahorita por Honduras haciendo una plataforma electoral. Ninguno. ¿A qué aspiran? A ver cómo hacen otra vez una alianza para ver si pueden sumar, porque solo ese partido no va a poder hacer nada. Resultado, frente a la imposibilidad de que puedan tener éxito electoral en las próximas elecciones, la única alternativa que les queda es fuera Jo. Sacar a Juan Orlando, forzar un arreglo político para que tener un pedazo del pastel y ver si al final montan una constituyente. Esa constituyente que hablaba Nelson Ávila sigue siendo la aspiración de Mel Zelaya y sigue proponiéndola. Y de ustedes para legitimar la reelección. Nosotros vamos a elecciones. Bien, va don Billy Joya. No, no, le toca a Billy. Usted empezó. No. Sí, usted empezó. Acuérdese. No. Es más, aquí tengo, miren. Pero ya terminó allá. El productor me dijo, don Nelson ya está hablando desde ya rato. Usted empezó al venir del corte. Va Billy. Bueno, y voy a un nuevo corte después. Sí le parece, no hay problema. Gracias, en todo caso, usted los invita como 20 veces a ellos y a mí me invita una vez. Entonces tengo algún derecho, perfecto. Vea, lo único que le quiero decir, Billy, en 30 segundos, el señor pretende imponer el tema de elección. No es posible elecciones en un contexto de dictadura.
y me presentaron aquí como precandidato de Libre. Yo no soy precandidato, fui precandidato. Pero ¿Y va a para mí la lucha en este momento es una lucha contra esta dictadura. Probablemente lo sea. Y No si estoy usted seguro. tiene la verdad, ¿por qué no, Ese es el por qué no primer progresa punto. como candidato? Vea, yo tuve la tolerancia de escucharlo a pesar de sus... No, tuve la Creo que tolerancia. la gente está riendo Y igual vea, que yo ahorita en y la agradezco también a Billy que cuando me dio un poquito agua, no me lanzó el vaso, No le tiré como nada. otro correligionario suyo. Lo único que ese le puedo correligionario decir... suyo. No, para nada. Sí, usted, Para nada. Marvin Ponce ha sido de su propio partido. Bueno, es alguien Su a quien propia ustedes línea. le pagan para que hable a favor de ustedes. Perfecto. Este es el primer punto. Ellos quieren imponer como normal un proceso electoral y no puede haber elecciones democráticas y honestas, a lo que como se refirió precisamente Moisés, en un contexto de dictadura. Eso lo rechazamos. Ojo con Y lo que el están seg- diciendo. Sí, pues, sí, claro. Están No puede diciendo haber que no elecciones. deben haber elecciones. No puede haber elecciones. Si, óigame, le voy a decir, escuche muy bien izquierda los no verbos. respeta elecciones. Y segundo punto, aquí no es un problema de izquierda o derecha, aquí es un problema entre abusadores e inconstitucionales con ciudadanos que respetamos la Constitución. La mayoría de la gente no cree en usted. Mire, Bien, con este tema particular de la violencia que estamos viendo y que genera todas estas consecuencias y que tienen un impacto directo en la productividad, en los servicios, en el trabajo honesto de la gente que sale día a día a trabajar, esto no sucede por casualidad. Esto sucede porque existe una estrategia que está vinculada a que estas situaciones se den. Y yo me vuelvo a remitir lo que en principio decía cuando analizo estos documentos, que son documentos del Partido de Libertad y Refundación, cuando dice el Partido Libre tomamos la rebeldía, el desacuerdo político y la insurrección como herramienta para llegar al poder. No Documentos de Libre. La insurrección es constitucional, no sé por qué les da miedo. Y después hay otro documento privado de Libre que dice la estrategia de lucha diseñada por la dirección central del partido indica que los comandos insurreccionales utilizan como método de lucha la no violencia. Es imperativo entender que no violento no significa ni pacífico ni pasivo. Ahora, aquí voy a hacer una salvedad particular porque he sido víctima de esta situación. Desde el punto de vista que si hay personas encapuchadas que están generando destrucción y violencia, entonces, de un lado, dicen que el Estado y quien está en el poder promueve e infiltra. Y del otro lado, en el caso particular de Libre, hombre, tenemos declaraciones públicas de líderes como Manuel Zelaya Rosales, de Patricia Rodas, de María Elisa Borjas, de Jorge Cálix, donde públicamente han dicho que el responsable de todos esos saqueos y toda esa violencia es este servidor que hoy se encuentra aquí en este foro. Pero cuando la realidad llega y pasa el momento crispado de la noticia, las fotografías que aparecen de los que están detenidos no tienen ninguna relación con mi persona, número uno. Y segundo, que es la pregunta que yo me hago, ¿cuándo alguien ha ido a un tribunal o a una fiscalía a poner una denuncia en mi contra por un tema vinculado a temas de violencia callejera? Nunca. Ni en la crisis del 2009, ni después del 2013, ni en la crisis del 2017. Entonces, un tema que se vuelve mediático y que usamos diferentes máscaras para tratar de transferir en este sentido responsabilidades. La violencia no es casualidad. Hay estrategias, hay los que se están moviendo y yo no le voy a dar el crédito ni a uno ni a otro, porque aquí lo que puede y debe contar es la evidencia. Y lo que realmente nos lleve a llamar a la reflexión, y hay que hacer el llamado al Estado y a las instituciones de seguridad, sea policía militar o sea policía nacional, es que es totalmente injusto que el esfuerzo del trabajo de un ciudadano que se levanta día a día a trabajar en un instante, en un momento, se convierta en un negocio, se convierte en un negocio que explota, en un negocio que se incendia. Esa es la real y verdadera tragedia, que estemos destruyendo la esencia productiva del país que genera empleo y que reduce pobreza. Eso no es aceptable, eso no se justifica. Y aquellos, sean quien sean,
que están moviendo los hilos de esa estrategia, ojalá que eventualmente sean puestos en evidencia y tengan que rendir cuentas ante la justicia. Vamos a ir a la última pausa, luego a las conclusiones. Me dicen de los compañeros de la producción, dígale al doctor Nelson Ávila que lastimosamente los miembros del Partido Nacional muy pocos quieren comparecer a los foros televisivos, ya que algunos diputados, y eso lo hemos confirmado, dicen que ellos ya no se quieren quemar más. Vaya. Que se quemen los nuevos diputados nacionalistas. Imagínese, así abogado. dicen los diputados nacionalistas y son pocos, a excepción de don Fernando Anduray, que le doy el reconocimiento, y una vez que tuve la oportunidad de dialogar con el presidente Hernández, también se lo dije, que el que siempre se presenta sin ningún problema es don Fernando Anduray, aunque hoy creí que se iba a levantar y se iba a ir, pero dije yo, la experiencia de él lo va a hacer que se calme y que se quede. Bien, quiero pedir disculpas a todas las personas, he recibido cualquier cantidad de mensajes, pero tengo 4 invitados y por eso no he podido dar lectura a todos los mensajes. En privado aquí le leía uno de Anduray que hablaba de su consistencia, digámoslo así. Bien, vamos a cerrar. Conclusiones, don Billy Joya Méndola. Sí, yo quisiera aprovechar estos minutos, Raúl, para hacer un llamado ciudadano. En primer lugar, al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a líderes de la talla de Manuel Zelaya Rosales, a hondureños que conforman y dirigen la plataforma ciudadana, para que podamos entender que el camino en estos momentos que Honduras requiere es el camino y la marcha hacia el diálogo, donde las ideas, donde nadie tiene verdades absolutas, y que todos tenemos dolores compartidos, tienen y siguen teniendo opción a través de un diálogo sincero, transparente, garante y verdadero. Ese es el mecanismo para liberar la presión de la crispación social. Y aprendamos de la historia, no solo nuestra como hondureños, sino que de la historia de otras naciones y otros países, que en el pasado reciente se confrontaron a través de las armas y la violencia y terminaron por donde debieron haber empezado, en el diálogo. Muchísimas gracias y ha sido un honor compartir esta mesa y esta entrevista con los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Billy. Don Nelson Ávila, doctor. Estamos en una de las peores tragedias y crisis política, económica y social de la historia contemporánea de Honduras. Hay salida, pero la salida pasa inexorablemente por resolver el problema, la causa. Juan Hernández es el problema. Es inconstitucional, es fraudulento, es ilegítimo. Segundo punto, nuestra lucha tiene que ser por la transformación de la nación y eso pasa inexorablemente por la reconstrucción del Estado para que sirva para todos, no solamente para algunos. Y el tercero es que yo insto en realidad que usemos el derecho constitucional a la insurrección con inteligencia, civilizados, entendiendo que Honduras se va a transformar solamente si somos capaces de generar una amplia alianza transideológica, transpartidaria y que piense que el ciudadano es aquel que existe en la República y es el que determina, no son los súbditos, como lamentablemente nos quieran acostumbrar en determinados momentos históricos. Hay salidas para Honduras y ellas serán dentro de poco tiempo, porque estamos en el punto de inflexión más negativo que hemos tenido en el último tiempo. Tenemos que dar un viraje de la historia y los principales actores aquí, llámese empresarios, banqueros, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, deben entender que es el pueblo exactamente el que está sediento de justicia y que si no se la dan, se la va a tomar por toda la fuerza. Esa ha sido la historia de la humanidad. Cuando no escuchan el mensaje pacífico, entonces los pueblos llegan a tomar sus propias decisiones. Gracias al doctor Nelson Ávila. Don Fernando Anduray. Bueno, usted trabajó en la alcaldía con Miguel Pastor.
No, no trabajé. No. Esa es otra equivocación que tiene No, le usted. Mire. pregunto. Ya No, lleva yo- varias, ¿verdad? No, yo no me equivoco. Como apoyar a Juan Hernández. Esa es otra equivocación. Y esta es otra, la que acaba de Solo le cometer pregunto también. nada más. Haber dicho que soy de libre y hablando de que dice la verdad, imagínese. ¿Ah? Bueno. No se llama Ángel tampoco, ¿verdad? ¿Perdón? Ángel Moisés se llama, no. Solo Moisés. Que parece Angelito. Sí. Pero bueno. El tercer error, ¿verdad? Parece que tiene múltiples. Yo creo que no nos vamos a cansar de buscar en la conciencia y en la inteligencia de la oposición el amor a Honduras, a la paz, a la tranquilidad. Nunca las luchas armadas han dejado productos de paz. Después de que la gente se ha matado en revoluciones o en guerras, han terminado pidiendo perdón los actores por la violencia y se han sentado a dialogar y a construir la paz. En Honduras la situación, por más crítica que se ponga, no se va a resolver con violencia. El pueblo no tiene que salirse a matar en las calles. El pueblo tiene con sus representantes que sentarse a platicar y debe haber respeto a las ideas de cada quien. Una de las cosas que nos gusta y que creo que se va a apoyar firmemente es que los diálogos que se den con la crisis de los docentes y los médicos, sector salud, es que se van a televisar esos diálogos. Qué importante es que el pueblo vea quién tiene la intención de construir y quién tiene la intención de destruir. Porque al final lo que debe resultar de esto es que el dinero que se invierte en salud sea eficientemente invertido, que haya resultados buenos para el pueblo hondureño. Lo mismo que en educación. A eso es lo que debemos aspirar. Pero aquí hay gente que cree que no se puede pensar en resolver los problemas de salud y no se puede pensar en resolver los problemas de educación si antes no se va Juan Orlando. Pobreza mental que nos lleva a la confrontación. Los intereses superiores de la educación y la salud del pueblo hondureño son los que deben estar en ese diálogo y hacia ahí deben estar orientados todos los esfuerzos del pueblo hondureño. Repito, no nos vamos a cansar de buscar la paz y la tranquilidad de los hondureños. Hay que construir la recuperación de la credibilidad de las instituciones jurídicas, políticas, de todas las instituciones del Estado. Cuesta mucho eso, cuesta mucho. Yo creo que cuando se dan debates como el que hemos tenido aquí, en otras oportunidades también, los oligarcas que se llevan el dinero del país para ponerlo en fuga de capitales fuera, eso es lo que genera pobreza. Eso se ríen de la clase política y se ríen de todos los que venimos a hablar aquí. A eso va a haber que enfrentar en un momento determinado, si hablamos, si dialogamos en paz y en tranquilidad, si empezamos con salud y con educación y seguimos después con los otros sectores del país, donde hay que devolverle al pueblo hondureño el control de su país, el control de su riqueza. Eso no se consigue fácil si los dueños del dinero no dejan que podamos platicar tranquilamente. Viri Joya dijo algunas cosas que son importantísimas desde el punto de vista estructural del funcionamiento del Estado y de la eficiencia del sistema. Recuperemos la fe en la paz, en la tranquilidad, en la democracia, en la libertad, en la justicia, en la familia. Esos son los valores y sobre todo en la espiritualidad y en Jesucristo, que esos son los valores que deberían estar en este momento en los hondureños que están aspirando a que mejore el país. Muchas gracias. Gracias al abogado Fernando Anduray. Cerramos con don Moisés Ulloa. Muchas gracias a todos por este foro. Gracias a ti, Raúl. Siempre un honor estar aquí acompañándote. La verdadera pobreza mental se da cuando personas inteligentes se venden y se acomodan.
sus ideales y sus creencias a cambio de un poco de dinero. Y eso abunda aquí en el país y abunda en estos foros. Y esa es verdaderamente la tristeza. No puede haber paz mientras tengamos una dictadura. El pueblo hondureño está cerca, la dictadura se tambalea. Sigamos manifestándonos, protestas pacíficas, sigamos en las calles, continuemos. Y esa voluntad genuina va a sobrepasar cualquier obstáculo y vamos a derrotar esta maficracia que nos mantiene ahorita en un poder sumidos en una pobreza. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Gracias a nuestros televidentes por su sintonía. Gracias a los invitados por haber acudido a nuestra invitación. Y reitero mis disculpas porque no hubo llamadas telefónicas ni mensajes producto del debate, que eran 4 personas y por eso necesitaba que tuvieran espacio. Nos vamos. Sigan con Canal 11. Ustedes formen sus propias conclusiones del debate que han visto esta mañana en Canal 11. Que estén bien.